Buenas tardes, soy Fabián Ramírez, CEO de ClickCode, patrocinadores de Innovation Talk. Innovation Talk es un evento promovido por la IAB y que trata de, en un mismo marco, juntar publicidad, innovación y tecnología. Hola, soy Alicia Rodríguez de Shackleton y hoy vamos a hablar de impresión 3D. Esta tecnología ya está cambiando el mundo y puede llegar a convertirse en una nueva revolución industrial. Soy Stanley Vendelack. Fundé una agencia de publicidad en los años 70 que se llamaba Delvico, hoy desaparecida y dentro del grupo de WPP, y evidentemente pertenezco al mundo de la comunicación offline, nada que ver con el mundo digital. Por eso vamos a tener un intercambio de opiniones, Gonzalo y yo, para ver un poco de qué forma los dos mundos conviven. Hola, soy Gonzalo Español, CEO de Tanta, y estoy aquí para hablar junto con Stanley de la convivencia y evolución de agencia digital y agencia tradicional. Para aclarar o charlar un poco sobre si tiene sentido el seguir diferenciando entre online y offline o ya ha perdido su sentido. Me parece que la integración de la comunicación es lo único que puede funcionar, porque es que lo que no tiene sentido es que hayan gente que tengan una mente digital y gente que tenga una mente convencional, ¿no? O tradicional, ¿no? Comunicación. Evidentemente, hay un trabajo que las agencias digitales en el cual nunca se van a meter, es decir, que nunca van a hacer, creo yo, vallas publicitarias o cuñas de radio o qué sé yo, o un anuncio de prensa diaria típico, ¿no? Pero lo que sí me parece es que si no hay esta integración, funcionará mal la comunicación del cliente. Yo creo que esa integración empieza a haberla habido, también hablo por experiencias pasadas donde pues me han dado visibilidad, no me han dado visibilidad. Cuanta más visibilidad me dan, mejor integración hay, mejor servicio, mejor producto. Pero bueno, al final aprendemos de los errores, y bueno, pues es a base de campañas o proyectos que desafortunadamente no han salido bien, principalmente porque tu visibilidad se ha visto, tu visibilidad me refiero a lo que es la gestión del proyecto en la parte digital, lo cual al final lo único que viene a decirte es que en la otra parte o bien no hay una confianza fuerte en esa línea digital de crecimiento, o bien lo que hay es una falta de capital humano cualificado en la parte digital. Ojo, en la parte no digital, por supuesto, hay gente en ese sentido buenísima. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente, como dices, es tan sencillo como, oye, pues desde que entra el briefing, la transversalidad de los perfiles que exista y que no solo sea vertical, lineal, dentro de cada una de las organizaciones, sino que efectivamente, oye, sean equipos mixtos, se monten esos equipos mixtos, se monten esos equipos multidisciplinarios, esos equipos compartidos, y perdamos ese miedo a compartir el conocimiento, las capacidades de gestión por un lado, y por otro lado pierdan el miedo a, oye, yo me siento incapaz de a un partner, a una gran agencia para la cual doy servicio, levantarle un cliente, sería absurdo. O sea, mi cliente es la gran agencia o es la agencia de medios. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un poco empezar a quitarnos miedos, ¿no? Y empezar a pensar que, oye, online, offline, no sé, ese on, ese off, tú le sigues viendo sentido, le encuentras algún sentido. La única cosa quizá que puede justificarse es que hay... yo para preparar un poco esta charla con Gonzalo, lo que hice es ver webs de grandes agencias creativas, fundamentalmente americanas, como Huge, como 360i, como Pop London, como This Is Zone, que seguro que todos vosotros conocéis todas esas agencias, ¿no? Y lo que me llama la atención es que cada vez más, y hay agencias que son enormes, que es decir, Huge tiene probablemente, no sé si 7, 8 o 10 oficinas entre Estados Unidos,
Brasil y Europa. Y si ves los servicios que dan una cantidad de servicios impresionante, quiero decir que cubren, dentro de todo el espectro digital, cumplen prácticamente todo, salvo el tema del desarrollo que estábamos hablando antes también, del hecho de que el desarrollo es lo que menos valor añadido aporta, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que es lo que una agencia que lo que pretende es dar valor añadido por sus ideas y por sus enfoques y por sus estrategias, eso puede olvidarse de ello, ¿no? Pero si veis la cantidad de trabajos, si veis los trabajos que hacen estas agencias, están trabajando en casos específicos de clientes que necesitan acciones en el campo digital, pero únicamente en el campo digital. Pero eso sí que le han comido la tostada a las agencias tradicionales, clarísimamente. El desarrollo es importante. Y te veo que me miras. Yo he estado, sigo desarrollando, seguimos desarrollando, dependemos en gran medida del desarrollo, pero realmente, y hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo muy bien, y hay que saber hacerlo. Por supuesto, hay que tener unas metodologías y hay que saber hacerlo, insisto. Pero lo que comentábamos antes cuando estábamos preparándolo era básicamente. Yo también le trasladaba a Stanley mi experiencia, cómo lo he vivido en mis carnes, ¿no? De dónde surgimos un poco más del concepto de, veníamos de Tecnolan, un concepto más de consultoría, donde aportabas una parte más, un componente más estratégico en la parte digital, ¿no? Pasamos también, oye, yo creo también por tendencia del mercado en aquel momento, ¿no? A partir de 2003, 2004, el desarrollo era la pera, ¿no? O sea, también pasando de tendencias, de lenguaje. Alguien no quiere el desarrollo. O sea, el desarrollo está maldito, ¿no? Entonces, es algo en lo que, oye, nosotros nos centramos durante varios años y efectivamente durante 2004 hasta 2008, donde quizás en desarrollo no estábamos tantos, las metodologías no estaban tan trilladas, no estaban tan trabajadas, había negocio. A partir de 2008, efectivamente, oye, ya tú lo has dicho antes, surgimos muchos, somos muchos y el desarrollo, no, desde el punto de vista de negocio, no pasa a ser un punto diferencial y es donde realmente empiezas a reflexionar acerca de tengo que recuperar algo porque, oye, también aquí hay una lectura muy clara y es, oye, en desarrollo te han superado otros. Me señala a mí mismo, o sea, no, o sea, está claro, o sea, te han superado otros porque han invertido mejor en recursos, han invertido mejor en la formación de las personas, se han formado mejor en metodologías, lo que sea. Y a partir de ahí es donde decides recuperar esa parte de consultoría estratégica de la que hablábamos, que es donde entendemos también que, o al menos, te diviertes más, hablo a título personal. Y donde, bueno, pues las posibilidades de negocio a priori son mayores. Son mayores porque en el momento en que aportas una estrategia o una idea, o una innovación, a un cliente que le va a generar muchísimos beneficios, eso vale su peso en oro. Y de eso viven las agencias que aportan grandes ideas a los clientes. Absolutamente. Pero el desarrollo es absolutamente... absolutamente. No, es que Clickcode me estaba mirando. No. Las productoras de desarrollo. Eso es, efectivamente. Entonces, ¿tú por qué crees, Stanley? Yo creo que ya lo hemos comentado por encima, ¿no? En esa integración, en esa apertura de corazones, por decirlo de alguna forma, de cada uno de los actores que estamos en... Oye, aportar una solución al cliente, generalmente, yo también es por las percepciones que he vivido, hay una reticencia por parte de la parte más tradicional a compartir. La hay. ¿Consideráis que...? Yo he tenido casos variados, he tenido casos, pues, por ejemplo, trabajando para Delvico, donde no la he tenido, donde hay gente en digital, cuando he trabajado con ellos, espectacular,
no solo a nivel de ejecución, sino también a nivel de gestión, lo cual es importantísimo. También he tenido otros casos absolutamente desastrosos, donde realmente el déficit ha venido por la parte de la inexistencia de esa figura de gestión en la agencia tradicional. Y aquí, por supuesto, hay agencias que son espectacularmente buenas en todo el transversal. Pues está la Despensa, está Shackleton, o sea, es gente que... O sea, estáis muchos que sois espectacularmente buenos cubriéndolo todos y que dais, yo creo, servicios plenos, al menos en lo que es el aportar esa solución desde un punto de vista totalmente 360, aunque suene atópico, ¿no? Pero realmente cuando eres una agencia quizás más 100% digital, nacida como tal, pequeña, y bueno, pues una de tus líneas de negocio efectivamente es intentar acercarte a agencias de medios o agencias de comunicación tradicional, sí detectas muchas veces, muchas ocasiones, esa reticencia a compartir, esa reticencia a la colaboración para que salga todo mucho más fluido. No sé, ¿por qué? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo es que creo que las agencias digitales no tienen que ir a considerar las agencias convencionales, tradicionales, como posibles. Perdón, como posibles clientes. Quiero decir que tenéis que ir directamente a por los clientes con quien vais a tener una interacción más directa, más completa y que os van a valorar como partners, mientras que las agencias tradicionales van a tender a valoraros como proveedores, que es la diferencia. Eso está claro, lo único que hay un día a día, hay una cuenta de resultados que hay que nutrir, con la que hay que cumplir. Entonces, efectivamente, y es una apuesta del modelo de negocio, estoy absolutamente de acuerdo contigo, y es defender tu personalidad y tu marca, ¿no? Pero es complicado cuando sales al mercado competir con grandes agencias, es muy complicado. Muy complicado porque al final yo tengo a lo mejor a 3 personas en un departamento creativo y bueno, pues tienen una capacidad, pero son 3. Hay grandes agencias que tienen a 30. La capacidad que tienen de generar soluciones, de generar ideas, de generar acciones es muchísimo mayor que la que yo puedo tener. Entonces, quizás hay que le des la vuelta a ese modelo de relación e intentes ir a, oye, pues, pero efectivamente tiene un riesgo, y es que te ven como un proveedor, y dependiendo del modelo de colaboración que tenga esa agencia con ese cliente, lo que no va a permitir nunca, le va a dar exactamente igual cuál es tu política de precios y cuál es tu margen. Yo lo que me pregunto y te pregunto es si los clientes, los anunciantes, os ven a las agencias digitales como posibles partners o bien como, digamos, unos especialistas que solamente hay que utilizarlos cuando la agencia no ha logrado resolver la problemática. Yo creo que depende del tipo de agencia. En mi caso, a mí me perciben como un especialista. Yo creo que hay casos de otras agencias que son brutales respecto a calidad y trabajos, que les perciben más como un partner. Pero a mí, en mi caso, por el tipo de agencia que soy, una agencia digital pequeña, a mí me perciben más como un partner. Perdóname, más como un especialista. Como un especialista. Sí. Hombre, también depende del nivel de seniority, del nivel de evolución que tiene el cliente. Si se trata de un cliente que es un cliente sofisticado, para el cual el mundo digital es importante y tiene estructuras que manejan bien y que conocen bien el campo, es decir, ellos tendrán tendencia a querer trabajar con los mejores especialistas digitales que puedan encontrar, y no forzosamente tienen que estar en la agencia, porque si no es que no se entiende cómo puede ser que haya nacido tanto
tanta agencia digital. Esto me recuerda un poco lo que pasó con el mundo de los medios, es decir, en definitiva, cuando nacieron las agencias de medios, que fue en los años 80, al principio hubieron muchas agencias que intentaron proteger el sector, y proteger el sector en el sentido de decir, no, conmigo, señor cliente, usted va a tener lo mismo que le da la agencia de medios, que en aquel entonces se llamaban centrales, figúrate. Y que partían del principio de que lo importante era rebajar los costos, porque la agencia de medios tenía un volumen mucho más importante, podía llegar a tener un volumen mucho más importante. Pero el hecho es que los especialistas que estaban en las agencias de medios son los que se llevaron el gato al agua, son los que en definitiva hicieron que el departamento de medios desapareciera de las agencias prácticamente. Pues esto es un poco, no sé si es comparable, pero se puede uno preguntar si en un futuro el mundo digital va a tener una prevalencia con respecto a las agencias en cuanto a la comunicación online, para, en todo caso, aquellos clientes que tengan programas que son prácticamente o puramente, o que, digamos, la parte online es mucho más importante que la parte offline. Hombre, yo no sé si prevalencia, pero una relación con todos los soportes, lo digital, lo está teniendo ya, ¿no? Tenemos toda la parte de digital signage, pantalla digital, tienes vallas que son digitales, tienes marquesinas que son digitales, ya yéndonos a soporte físico, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, bueno, no sé si prevalencia, pero al final yo creo que lo que va a haber es decir, es lo que decíamos, ¿no? Online, offline, digital, no digital, quizás va a ser algo más agnóstico, ¿no? Pues, lo que tú comentabas, oye, hay que, en definitiva, escuchar, aportar una solución, aportar una idea, y quizás eso debe ser agnóstico respecto a la hora de pensarlo, ¿no? A la hora de proponerlo. Luego, efectivamente, cuando lo declinas, pues ya lo tienes que moldear, lo tienes que tener en cuenta, pero ese agnosticismo yo creo que tiene que entrar, ¿no? Tenemos que abrir la ventana y empezar yo lo digo como digital, si a mí dentro de digital, cuando veo a un cliente y le hablo de móvil, parece que estoy hablando de dos mundos diferentes. Y hablas web, hablas móvil, y son dos mundos diferentes. Atacas una campaña, la creación y la producción de piezas de una campaña, y ves que en la planificación no hay ningún tipo de acción, no hay ninguna red de móvil, no hay sites móviles, no hay inventario de móvil, pero luego cuando analizas estadísticas ves que los resultados en una campaña de performance, el 40% ha venido desde dispositivos móviles. Entonces, yo creo que al final esto es un poco o sea, si a nosotros mismos como agencia digital nos cuesta, ¿no? Estamos también en ese proceso de transformación que hablábamos al comienzo, al resto de actores que están alrededor también, ¿no? Las agencias de medios, la red de medios, la network, quien sea, la propia agencia tradicional, ¿no? Yo creo que es quizás empezar a pensar de forma agnóstica, ¿no? No sé si es demasiado anárquico lo que digo, pero es empezar a pensar un poco más en esa línea. No sé si estás de acuerdo, sí, ¿cómo lo ves? Estoy de acuerdo contigo. En definitiva, lo que se trata es de dar las soluciones más completas y más eficaces a los clientes. Y es la forma que tú dices, de la forma en que se puede conseguir eso, evidentemente. Os digo también que las agencias de publicidad no han crecido en absoluto como las agencias digitales o las consultorías. Mis amigos de Redbility, que probablemente muchos de vosotros conoceréis, yo los conocí cuando eran 8 o 10 personas en una callecita en Bretón de los Herreros, y hoy son 40 o 50, y todo esto ha ocurrido ¿en qué? ¿En 4 o 5 años? Sí, sí. Es decir, las agencias no han crecido, las agencias tradicionales, por lo tanto, algo no están haciendo bien en este sentido. No sé. Podéis preguntar cualquier cosa que se os vaya ocurriendo, con lo que no estéis de acuerdo, con lo que queráis.
hacer énfasis. La verdad es que la tendencia es a preguntarte sobre agencias, evidentemente, y tengo unas cuantas preguntas que hacerte sobre agencias, pero seguramente mejor con una cerveza a la mano. Pero te voy a preguntar sobre los clientes, porque yo creo que el mercado, una vez en una charla con Félix Muñoz, una vez había salido Coca-Cola, por supuesto, dijo una cosa que a mí me dejó muy trastocado, y creo que tiene razón, es que las agencias cambiarían al día siguiente de que los clientes cambiaran. No es cierto que los clientes son los que están acomodados. Yo, mi primera agencia también, la digital, la monté con mi hermana y con 2 matados en el año 98. Y la verdad es que tengo la sensación de que del año 98 a la fecha de hoy no han modificado mucho sus comportamientos, no ya tanto las agencias, sino los propios clientes. No sé qué... Oye, yo lo que me llama poderosamente la atención es que cada vez más ves grandes clientes, eso es lo de Coca-Cola. Coca-Cola tiene agencias o consultoras o proveedores, como quieras llamarlos, en el mundo digital, cantidad de ellos, cantidad. Y bueno, prácticamente no hay una web de agencia creativa en Estados Unidos que no tenga trabajos para Coca-Cola. Eso demuestra que Coca-Cola también trabaja con esas agencias, es decir, que han migrado su relación de la agencia tradicional a agencias especialistas o especializadas, ¿no? Sí, pero el volumen de inversión de estos macro clientes, estas macro cuentas, sigue estando donde están, ¿no? Las agencias de medios suelen convencionalizar el mundo de lo digital en un 12 o un 14%, y de ahí, sinceramente, yo trabajo en un par de compañías de medios, no salimos. Y llevamos sin salir de ahí desde hace tiempo. Años. Claro, extraño, pero eso es lo que está creciendo, ¿verdad? Yo no estoy tan seguro, yo creo que se está microsegmentando. De ahí lo que tú comentabas al principio, creo que estoy de acuerdo. Han proliferado multitud de agencias digitales. Es verdad que picoteamos durante, no solo los últimos 5 años, creo que durante los últimos 10 años hemos estado todos picoteando, pero me da la sensación de que no acabamos de romper, ¿no?, la barrera psicológica de que se crea en las agencias digitales como un factor, ya no diré como parte del mix de medios, sino absolutamente prioritario. O sea, bueno, mira, fíjate que estoy hablando y tengo el móvil en la mano, ¿no? O sea, pero lo tengo yo, lo tiene mi padre, lo tiene mi madre. No, ya no es una cuestión de penetración en el mercado, es una cuestión de estatus vital, de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y es lo que comentaba de ese concepto de, oye, pensar en agnóstico. O sea, dejemos ya de pensar en... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es desesperante cuando, a día de hoy, 2014, a una persona a la que le llevas dando servicio desde 2001, te sigue preguntando por qué un GIF de backup. Entonces dices, oye, tío, o sea, ¿en qué mundo estamos?, ¿no? Dices, pero hay una parálisis o cierta reticencia también por parte de, entiendo, porque, oye, pues llegaste a poltronas, pero también ha cambiado, ¿no? La crisis lo ha cambiado todo, te tienes que poner las pilas, ya no solo desde la agencia, que yo creo que nos hemos puesto las pilas súper rápido, sino también desde el cliente, porque al final, oye, la puerta está muy cerca para todos. Entonces, la gente, yo creo que ha invertido más en su propia formación, también todo el trabajo de evangelización de agencias, de asociaciones, ha venido muy bien, pero efectivamente pero también has dicho algo, y ahí las agencias de medios tienen mucho que decir. ¿Por qué no van a modelos de performance? ¿Por qué no apuestan por esos modelos? Ojo, toda la parte de compra programática tiene mucho que ver y está cambiando mucho el panorama. Ya la parte de search la ha cambiado. Ha hecho que las agencias de medios efectivamente pasen pues efectivamente del CPM, hablo en digital, ¿vale?, a modelos en los que, pues coño, es que ves que hay pequeñas empresas, un Smart for Ads, no sé, antes te vas a programas de afiliación que ahora se han ido todos a performance, que les están comiendo el terreno. Dentro de que luego pues también sean quienes también, bueno, pues sean sus principales proveedores, pero oye, que efectivamente o sea, que hay que ponerse las pilas. Entonces, y ahí la gente de medios, pero claro, oye, pues al responsable o a la responsable tú le dices, oye, que te tienes que meter en un modelo de variable contra objetivos. Dices,
Ojo, amigo. Pero luego, por ejemplo, se toman modelos arcaicos, que lo comentaba Stanley antes, que es cierto, o sea, que se toman modelos arcaicos, que es el commodity, es lo cómodo, lo que está probado, y tú creo que has comentado al principio el tema de exterior digital, por ejemplo, lo que estás metido, es un pico y pala, pues lograremos que a través de ese elemento digital puesto en la calle físico, pues seguramente creeremos más, ¿no?, en nuestras propias... Nos lo creeremos todos. Sí. Pues resulta que se trabaja exactamente igual que el modelo de exterior convencional. Ahí va la leche. O sea, Los mismos formatos. Te pasa lo mismo. Y resulta que Te pasa lo mismo en móvil. ¿Qué formatos trabajamos en móvil? Si vienen heredados, ojo, de algo que a priori te puede sonar arcaico, pero que son los formatos de online, de internet. O sea, y ya suena arcaico, pero claro, y es ahora cuando nos lo planteamos, decimos, sí, señores, pero los formatos que estamos trabajando para mobile tienen sentido a nivel de respuesta, o a nivel de branding, tienen sentido. O sea, coño, oye, una cortinilla es igual o más intrusiva en un móvil que en un PC. Pues oye, ahí las tienes todas. Y ahora se empieza, oye, pues el concepto de publicidad nativa. Bueno, no sé, chico, la publicidad nativa lleva existiendo, el blog post, o sea, el post patrocinado lleva existiendo desde que Internet es Internet. Bueno, no sé, desde que salió el primer blogger y salió el advertorial, pues, tío, no sé, o sea, Yahoo lo vendía en el 98. Oye, pero bueno, entiéndeme que eso es bueno en cualquier caso, eso es sano, porque eso nos ayuda a venderlo y nos ayuda a reflexionar y a replantear las cosas, ¿no? Quizás en esa línea de, oye, hacerlo todo mucho más natural, mucho más... Oye, está, efectivamente, es lo que tú dices. A lo mejor vemos una marquesina digital y dices, ya no piensas en digital, ¿sabes? Pero bueno, poco a poco. Yo creo que ahí tenemos todos los que estamos aquí tenemos que poner la carne en el asador, ¿no? Tenemos que estar ahí. Bueno. Es interesante. Tomando un poco la reflexión que hacía España y el sitio, porque a mí me parece la más relevante de todas. Entender por qué en España no ha ocurrido algo que está ocurriendo, por ejemplo, en mercados anglosajones, donde los servicios digitales son las primeras agencias de algunos de los clientes, ¿no? Porque probablemente a mí me gustaría, yo siempre trato de entender esto desde el lado más cultural, ¿no? Porque entiendo que las empresas son culturas, ¿no? Y lo que ocurre aquí probablemente es que la inercia cultural en un mercado como el nuestro, que no es precisamente un mercado muy innovador en el sentido estricto, No. es un mercado muy conservador. Hablo desde el lado de los clientes, también hablo desde el lado de las agencias. Estoy muy de acuerdo con la reflexión que se ha hecho desde ese lado, de que los clientes son el origen de esto, ¿no? O sea, los clientes que preservan o que tienen un bagaje cultural que no evoluciona mucho, y que al final busca las mismas soluciones desde el punto de vista de la comunicación que siempre se han buscado. Sin embargo, es opaco o no ve que quizá este componente de innovación que tenéis ahí detrás y de capacidad de adaptación están más en el ámbito de las agencias digitales, porque han crecido en una cultura donde tanto la innovación como su capacidad de adaptación ha sido obligatoria. Confrontado un poco con el modelo de agencia tradicional. Obligatoria y absolutamente autodidacta. Exacto. Absolutamente. Y por otro lado, el modelo de agencia tradicional que tiene una enorme inercia cultural, ¿no? Porque vive de un modelo que ha sido esencialmente el mismo durante muchos años, ¿no? Muchos de los clientes siguen anclados en este modelo y muchas de las agencias digitales siguen ancladas en este complejo de inferioridad, diría, ¿no? Darse cuenta de que en muchos casos el resultado de su cultura o las culturas que han ido acuñando dentro de sus propias agencias están mucho más cercanas al lenguaje de comunicación de hoy en día, ¿no? La publicidad va a ser contenido, quieren saber más que las agencias digitales de contenido por encima de las agencias tradicionales, y sin embargo el cuello de botella sigue siendo clientes que se niegan a pesar de que lo perciban, son conservadores en el sentido de que no están dispuestos a asumir riesgos. A pesar de que lo perciban, y como tú sabes, Ramón, a pesar de que en los medios sociales tengan información de lo que le están diciendo, de lo que piensan, a pesar de muchas cosas que son obvias, que tienes, que son palpables. Claro, yo cuando digo complejo de inferioridad no me refiero, o sea, no lo digo en sentido federativo, sino que hay muchas veces que nos centramos en el proceso disciplinar cuando verdaderamente de lo que deberíamos estar hablando es de las empresas
grandes aportaciones, ¿no? De las grandes ideas. Totalmente. Y lo que pasa es que es verdad que hay pocas oportunidades reales, ¿no? Y es verdad que la propia cultura dominante, que es la del cliente, pues circunscribe a las empresas digitales a un nicho cultural en el que no están cómodos, ¿no? Y se produce una tensión habitual. Lo hace mucho que nosotros tratamos de quitarnos ese estigma cultural, ¿no? Y pensamos que es verdad que no es más fácil. Es decir, nosotros hemos decidido quitárnoslo hace un año, a principios de 2013, porque efectivamente nacimos frescos, pero nos metimos en esa vorágine, en esa inercia del desarrollo, nos olvidamos y es hace un año y medio cuando pues, oye, hemos decidido replantearnos las cosas y efectivamente volver a recuperar esa frescura. Y en ello estamos bueno, de momento parece que aportas cosas nuevas, la gente se divierte más. Bueno. Muy bien. La gente digital está obligada, ¿no? Al final a reinventarse. Si es que es el propio día a día. O sea, al final una agencia tradicional vive de la publicidad tradicional, una agencia digital vive de la propia innovación, del propio día a día. Como dices, los formatos cambian, los medios cambian, los canales cambian. claro, es que donde voy a tradicional y digital, o sea, yo creo que llega ya un momento en el que, oye, que no sé si llegará, pero igual es porque también estamos dentro, estamos en el día a día de ello y también lo percibes más claramente, pero no sé. sí, yo creo que estoy tratando un poco de girar un enfoque disciplinar a un enfoque, a convertirlo en un prisma, ¿no? Y mirar a la comunicación en su conjunto, que en realidad está mucho más cerca de las redes digitales que de las propias agencias con esa inercia tradicional que decía. Pues es que lo tienes. En una propia planificación de campaña tú tienes medios. ¿Qué me lleva a mí de medios? Me llega una hoja, un Excel con especificaciones y punto. Antes he tenido un briefing de cliente o el briefing me ha llegado también a través de... O sea, no hay... En raras ocasiones hay un trabajo absolutamente transversal, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices. Y es tan sencillo, es de perogrullo, es, oye, tío, si lo sabemos y lo tenemos identificado, ¿por qué no lo hacemos? Seguramente también por tu día a día, ¿no? No lo sé. Bueno, me indican que ya hemos consumido... Oye, Stanley, una pregunta antes de terminar. Lo has comentado, bueno, antes cuando te han presentado han comentado que estabas ahora en temas de consultoría. ¿Qué estás haciendo exactamente? ¿Con qué estás? Yo creo que es Estoy interesante. metido en startups de Internet. Concretamente en los 3 más importantes, estoy en 8, pero en 3 estoy en el consejo, invertido obviamente en el startup, y soy consejero en 3 de ellos, que son Ideas for All, que es un portal de ideas, que empezamos como un B2C, y como esto empezó en el 2007, en el 2008 y 2009, tuvimos que cambiar completamente la estrategia y pasar a ser un B2B. Y entonces actualmente Ideas for All es una plataforma que utilizan grandes clientes como Mapfre, como IBM, como Banco de Santander, como Banco de Sabadell, etcétera, Nestlé, para utilizar la plataforma para recibir ideas de sus empleados o de empleados y clientes. ¿Vale? Eso es Ideas for All. El otro en el cual estoy metido es una startup que se llama SammyRoad.com. SammyRoad es un portal que crearon 3 chicos de 28 o 30 años, los 3 ex ICADES y ex Procter & Gamble y L'Oréal, Juan Sánchez Herrera y 2 chicas, Patricia Rapilla y Marta Nicolás, y que es un portal que cubre una serie de áreas como arte, música, historia, startups, ONGs, de
su público objetivo son gente entre 20 y 35 años que están interesados en recoger un máximo de información y en algunas veces desde moda, también obviamente, moda, y comprar productos. Es un portal que tiene 3 fuentes de monetización: la publicidad, el patrocinio y la venta del e-commerce. Este es otro, y el tercero se llama yamp.com, y es un portal de píldoras de motivación para grandes compañías, para sus empleados. ¿Vale? ¿Y por qué no lo focalizáis para PYME, que también nos vendría fenomenal esas píldoras? Sí, pero bueno, generalmente lo que interesa es tener clientes de 10.000 empleados, no de 24. Creceremos. Así que eso es lo que hago, Pues que no, me divierte mucho. Pues no está nada mal, oye. No está nada mal. Pues muchísimas gracias, Stanley. Pues nada, un placer. Ha sido todo un placer tenerte y poder conversar contigo. Ha sido un placer enorme. Aquí me tenéis. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. He venido a hablaros de impresión 3D y os hemos traído aquí la máquina que tenemos nosotros y a contaros un poco lo que está suponiendo ahora mismo la impresión 3D y lo que puede llegar a ser. Entonces, ahora mismo todos los días vemos en la tele, en las noticias, cosas de impresoras 3D, pero en realidad no es algo que haya surgido ahora mismo. La imagen que se ve allí es un artículo de la primera impresora en 3D en 1984, porque no deja de ser un proceso industrial miniaturizado. Lo que ha pasado ahora es que ha habido una serie de patentes que han ido expirando y ha habido una serie de gente que, con la idea de crear una máquina que fuera capaz de replicarse a sí misma, ha ido creando una comunidad de software libre y de hardware libre también, que ha llevado a llevar este tipo de máquinas al consumidor final y que alguien como cualquiera de vosotros pudiera tener una de estas en su casa. Porque hasta ahora existían, pero existían a nivel industrial. Y entonces empresas como MakerBot, que es la que ha creado esta impresora, son los que mejor han sabido moverse en el campo también de su propia promoción, porque luego os enseñaré una foto de cómo surgieron, y han sabido hacerse un nombre y que su marca esté ahora mismo en todas partes que se hable de impresión 3D. Entonces, a raíz de lo que os decía, de todo lo que se habla ahora mismo de impresión 3D, pues seguro que todos habéis oído hablar de las pistolas que se han podido imprimir, de si alguien ha puesto ficheros para podértelos descargar e imprimirlos tú en tu casa, que no deja de ser una cosa como que en este caso son de plástico, pero cualquiera en realidad puede fabricar un arma si se lo propone. Y aquí debajo hay una foto de que no deja de ser un arma casera y nadie la ha probado ni validado que aquello funciona correctamente, y entonces muchas de esas armas que ha hecho gente han acabado explotando. Y esta presentación luego está colgada, por si alguien quiere verlo, están enlazados vídeos que cuentan estas cosas. El vídeo que hay asociado a esta imagen es de la policía australiana probando todos estos modelos. Tenían su propia impresora, las fueron imprimiendo y probaban a dispararlas no ellos con la mano, sino un proceso automatizado, y sale como muchas explotan. Pero hay pistolas, pero también hay otras cosas mucho mejores, como por ejemplo muchas prótesis se están haciendo que les permite acceder a prótesis que pueden ser muy caras, permite a gente que no tenga los recursos para acceder a ellas poder tenerlas, y no solo tenerlas, sino poder ir mejorándolas, o que este niño, cuando vaya creciendo, poder ir adaptando su prótesis a su brazo. Pero tanto es así que puedes tú, con tu propia impresora, coger y hacerte una, puesto que el diseño está en Internet. Y entonces puedes venir y haberte hecho tu propia prótesis
cuyos dedos se pueden controlar mediante un mecanismo, que tenga una muñeca móvil, que se pueda adaptar al antebrazo. Luego, si queréis, podéis jugar con ella. He traído unas cuantas piezas que tenemos aquí para enseñar un poco lo que se puede hacer. Y bueno, un poco contaros lo que aporta la impresión 3D frente a otros métodos de fabricación habituales. Una cosa muy importante que da es que te permite prototipar de una manera muy rápida, saber si algo que tú te propones hacer es realmente factible o si tiene sentido, básicamente. Permite personalizar todo lo que tú haces, puesto que al final, como tú controlas lo que estás imprimiendo, puedes fabricar piezas y personalizarlas para clientes o para personas que tú quieras a un coste mucho más pequeño que lo que supondría generar una pieza personalizada para cada persona, por ejemplo, para un evento como hoy. Te permite trasladar tus ideas a un plano físico, porque todos siempre hemos visto alguna cosa que pensamos que por qué está diseñada así. Si a ti se te ocurren ideas de cómo mejorar esa pieza, esa silla, esa cosa que tienes en tu casa que nunca has entendido por qué es así, pues hasta ahora o tienes acceso a una industria o a unas maquinarias que te permiten hacerlo, o en realidad se te queda en una idea. Pero si puedes acceder a una máquina como esta y a lo mejor no eres capaz de diseñarlo, pero existen muchos sitios en Internet donde ya puedes descargar ficheros de cosas que te pueden servir, puedes llegar a hacerlas y no quedarte con tus ideas en la cabeza, sino poder llevarlas al plano físico. Y luego, otra idea interesante es esta última de escanear y reproducir algo fielmente, porque como luego os enseñaré en uno de los casos de cosas que se están haciendo, no solo la impresora, obviamente, asociada a un escáner 3D, tú puedes obtener cualquier cosa, como por ejemplo escanear una parte del cuerpo y poder reproducirla, que ahora os contaré el sentido de eso. Y entonces, lo que os decía de la evolución de la marca, de la impresora que tenemos aquí, estos son los creadores de MakerBot en 2009, que se les ve con su pinta de frikis en su garaje, con su primera máquina. Y de hecho, si os fijáis aquí abajo, se ve otro modelo distinto, que luego lo acabaremos viendo en otros modelos de máquinas. Y estos son ellos en 2013. Eso es ya con una tienda en Nueva York, ya les ha absorbido una gran empresa de impresión 3D de las que os hablaba de que existían en los 80, una empresa que cotiza en bolsa. Y, ahora mismo cualquier noticia que ellos dan acaba apareciendo en todos los medios. Y nos creemos que los ordenadores han evolucionado muy rápido, pero es que de 2009 a 2013 esto ha cambiado completamente y todas las semanas salen nuevas noticias de una nueva aplicación, de nuevas máquinas dentro de esta misma tecnología, otras tecnologías a las que está evolucionando esto. Y entonces, ¿cómo funciona esta en concreto? Está basada en la fabricación aditiva a partir de un modelo digital. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que un plástico que se funde se va depositando en pequeñas capas, tan finas como sea capaz la impresora de moverse de manera controlada, y al final ese movimiento es lo que determina la resolución que tiene esta impresora, trasladando esos conceptos de un poco de 2D, pues la resolución aquí es lo fino que es capaz de moverse la máquina. Y entonces hay veces que pasan cosas como lo que veis allí, que es un poco lo que nos ha pasado hoy también, porque hemos traído la máquina para imprimir aquí cosas y hoy está un poco rebelde. Y entonces hemos tenido casos como eso de esta mañana. Y entonces lo primero que me pregunta todo el mundo al hablarles de la impresora 3D es que dónde están los cartuchos. Y es que en realidad no hay cartuchos, en realidad hay un rollo de filamento, como este que tengo aquí,
que se coloca aquí detrás en la máquina. Luego, si queréis, podéis acercaros y podéis verlo. Y es simplemente un filamento de plástico que se calienta y entra por aquí a la máquina, y por debajo sale con un grosor muy fino de 0,4 milímetros, y es lo que va pintando las piezas. Entonces, en este caso, el plástico que se usa se llama PLA, que es un plástico biodegradable, y que existen varios modelos en cuanto a cómo quedan luego las piezas. Hemos traído aquí unas cuantas piezas que, si queréis, os voy a pasar alguna para que las podáis ir viendo mientras tanto, que luego van a estar todas por aquí para que las veáis. Esta primera que os paso es el PLA o sea, el plástico más normal, y luego hay otros con acabado como de madera y también elástico. Los dos plásticos más típicos en los que usan la mayoría de estas máquinas son el PLA y el ABS, y aquí os cuento un poco las diferencias que tienen, que básicamente la más importante es que el PLA es biodegradable y el ABS es un plástico que viene del petróleo. Y entonces la ventaja que te da el PLA es que no tienes que tener cuidado con la ventilación que tienes alrededor de la máquina, y además te da la ventaja de que es más estable frente a la temperatura, entonces tienes menos problemas normalmente para imprimir. Pero por la contra, luego puedes jugar menos con las piezas, con el acabado que tienen. Hay otro tipo de materiales que voy a contaros aquí un poco así por encima, porque ya existen varios modelos de plásticos solubles. Cuando tienes una impresora que tiene dos cabezales, puedes imprimir a la vez con uno que sea el que tú quieres dejar y otro que sea soluble, para poder apoyarte, o sea, poder hacer zonas en las que no podrías imprimir si no, y luego quitar esas partes. Y existen otro tipo de impresoras con otras tecnologías distintas a esta que te permiten imprimir en metal, o luego ya se está llevando al ámbito alimenticio y hay impresoras para imprimir en azúcar, como esa foto que se ve ahí abajo. También las hay para pasta, para determinados usos alimenticios, incluso esto último que os pongo abajo de células madre todavía es algo a nivel experimental, pero claro, imaginaros que al final, en vez de tener este rollo que tengamos aquí, el material que usemos sean células madre y podamos imprimir nuestro propio riñón, y que ya no tengamos que tener que estar esperando en una lista de espera y poder tener un posible rechazo porque seamos capaces de fabricar el tuyo en concreto. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo le dices a la máquina qué quieres que haga? Al final todo se basa en un diseño 3D que tú hagas, que en realidad todos los programas de diseño 3D existentes hasta ahora en el mercado te permiten exportar a un formato que entienden todas estas máquinas. Y lo que pasa es que no todo diseño es luego imprimible, porque has de hacer algo que sea físicamente sostenible. Y hay una cosa importante, es lo que decía antes, cuando imprimes con un material que sea soluble y luego el que quieres dejar, es que a lo mejor tú quieres hacer piezas en las que necesita apoyarse en algo. No puedes empezar a imprimir en el aire, porque, por ejemplo, si quieres hacer una pieza que sea móvil como esta, que es una pelota que está dentro de una cárcel, por así decirlo, la pelota no puede hacerse flotando, tiene que apoyarse en algo. Y entonces, esta te permite generar una serie de andamios, que ahora luego os pasaré también esta pieza, para poder pintar siempre encima de algo. Y bueno, eso es en cuanto al diseño. Luego necesitas, una vez que tienes la pieza hecha, necesitas conectarte con la máquina de alguna manera. Esto es como si dijéramos la previsualización de mandar a una impresora normal. Pues aquí tú ves el volumen en el que puedes imprimir, puedes ver una vista previa de lo que va a hacer, del material que va a gastar, de la estimación de tiempo que va a tardar en hacerlo.
Y luego tienes una serie de ayudas, como estas que os he comentado, de los andamios, que es lo que llaman supports, y que además, como esto va cambiando muy rápidamente, en la imagen de la señora se ve como entre las propias versiones del software de la impresora va mejorando. Y antes, para hacer esa señora, necesitabas ponerle todo un recubrimiento en la cara para ser capaz de imprimir la nariz sin que se cayera, y va mejorando en cuanto a que ya necesita ponerle mucho menos. Entonces, cada versión que va saliendo va mejorando su rendimiento. Y luego está otra parte de aquí que lo llama raft, que son como una pequeña alfombra que le pones que te ayuda a que si una pieza no es suficientemente estable, tú necesitas que se esté quieta mientras está imprimiendo, porque le va a seguir pintando capas encima, y si se mueve deja de tener sentido. Entonces, también el raft puede ser luego un problema a la hora de quitarlo, que lo necesitas para imprimirlo, pero luego no eres capaz de quitarlo. Entonces, también eso va mejorando a cada versión que van sacando. Luego, ahora os voy a contar un poco de otras impresoras que hay en el mercado. Los propios de MakerBot tienen varias ya ahora mismo, desde que les compró Stratasys han dado un gran salto, y entonces la que sale ahí, la nueva Replicator, es la última que han sacado hace unos 2 meses al mercado, que ha mejorado bastantes cosas y permite ahora controlarla vía Wi-Fi, incluso desde el móvil. Y este es el otro modelo que tienen, que este tiene 2 cabezales, que te permite imprimir con 2 colores a la vez, o con un material definitivo y uno de soporte. Otra impresora que es con otra tecnología es esta, que se llama Form One, y esto es estereolitografía, que también es una tecnología que surgió en los 80, y que esto no es plástico, esto es una resina que se endurece con un láser y te permite hacer piezas muy pequeñas y muy precisas. El problema que tiene esta impresora es que su coste, tanto de la impresora como de las piezas, es mayor, pero te permite hacer cosas que con plástico no puedes hacer. Porque aquí, como se ve con la moneda, se ve que son piezas muy pequeñas. Y esta es la impresora que os he dicho que aparecía abajo cuando veíamos a los de MakerBot. MakerBot al final ha surgido a partir de la comunidad de software libre de RepRap, y esto surge de la idea de la máquina que se replica a sí misma. Obviamente no se puede replicar el motor ni los cables, pero surge de poder hacer algo que imprima sus propias piezas. Y estas impresoras se suelen vender muchas como kits para que la gente se las monte. Y el problema que tienen es que hay veces que te quedas en medio y no acabas de hacer que funcione. Otra tecnología distinta, y que esta igual la habéis visto porque Coca-Cola hizo una campaña no hace mucho que escaneaban a las personas y les imprimían su propia figura, es la impresión en polvo cerámico, que esta es más a nivel industrial. No existen impresoras de polvo cerámico a nivel doméstico, porque su coste es bastante grande, y consiste en lo contrario. Tú tienes como una piscina, por así decirlo, de polvo cerámico que se va solidificando por capas, y a la vez a esas capas se les va inyectando color, y entonces puedes tener figuras multicolor. No tienes una bobina de un solo color, sino que el polvo es de un color y se le inyectan los 4 colores, y a partir de ahí se genera la figura final. Y de hecho, o sea, claro, aquí no se aprecia mucho el tamaño, pero es una máquina como de este tamaño y bastante grande. Y la parte de la derecha es la parte de secado, porque tú sacas la pieza y tienes como que secarla y quitarle el resto de material que tiene alrededor. Bueno, es un proceso totalmente distinto al de estas impresoras. Un poco en cuanto a costes, esta es una web que se llama Shapeways, a la que tú puedes mandar tus propios diseños o bien imprimir diseños que hay allí, que es una cosa que están haciendo ahora muchos diseñadores. Crean sus propias piezas y las suben a Shapeways, y no tienen que ocuparse de nada más. Shapeways les crea como su propia tienda y pueden vender sus diseños y que la gente los reciba como una pieza física, y tienen materiales, se puede imprimir en bronce, tienen algunos
en esta búsqueda nos sale, porque aquí le he puesto que un volumen en concreto para que saliera un precio estimado, pero tiene también bañado en oro y otra serie de materiales. Y bueno, aquí el coste pues es... no es el sitio más barato donde poder mandar algo a imprimir, pero bueno, te da una idea de por dónde están los precios. He hecho aquí una pequeña tabla de un poco los precios de las impresoras más conocidas ahora mismo. La Replicator 2 es esta, que ahora mismo MakerBot la está vendiendo a $2.000 después de haber sacado su nuevo modelo. En España solo se sigue vendiendo a 2.400 euros. Y ya sus modelos siguientes van subiendo un poco de precio hasta la Replicator, que aparece la tercera, que es su modelo actual, que sigue quedando por debajo de los $3.000. La Form One, la de estereolitografía, está en los $3.300. La RepRap, de la que es montártela tú mismo, o bien recibirla montada, pero bastante más artesanal, está entre los 700 y 1.100 euros, pero luego hay otros kits como más... como que tienes que trabajar más todavía, que están en torno a los 500 euros. O sea, en ese precio puedes llegar a tener tu impresora si eres capaz de montarla. Luego, por poner un poco de referencia de otras impresoras ya más a nivel industrial, la Stratasys Mojo es una que llevan ya bastante tiempo vendiéndola a nivel de pequeño, bueno, más que pequeño, ya un estudio así más grande de ingeniería o de arquitectura, que está en los $10.000. Y luego ya llegamos a esta última, la Stratasys Object, que es una que han sacado este año, que luego veremos una de las piezas que hace, que ya nos vamos a cantidades bastante mayores. Y un poco en cuanto al coste del material, el PLA, que es el de esta, y el ABS, que son los más habituales, prácticamente no tienen diferencia de precio. Están entre los 25 o 50 euros el kilo. Una bobina de estas es 1 kilo. Pero como luego veremos, las piezas no tienes por qué hacerlas totalmente sólidas. Puedes definir el porcentaje que la pieza está rellena, y entonces en realidad las piezas son bastante ligeras. La mayoría pesan gramos, y entonces un rollo de estos te cunde bastante. La de estereolitografía ya vamos subiendo de precio, ya hay las cantidades, la resina se mide en litros. Ya estamos entre los 80 y 210 dólares. Los cartuchos para la Uprint, la primera de Stratasys, ya están entre los 200 y 300 euros, y de más avanzadas directamente no he encontrado precios en internet. Por ejemplo, se me da el nombre de la Stratasys, de la Object, no hay referencias de precio de su material. Entiendo que porque si ya la compras, ya estableces con ellos una relación de que ellos te proveen el material, porque no he encontrado esos precios. Un poco usos en la industria. Se está aplicando ahora mismo muchísimo para I+D. Nike está haciendo un montón de zapatillas experimentales a través de escanear los pies a atletas y hacer las zapatillas a su medida. Incluso con los tacos, cómo ajustar los cordones para que la zapatilla, para optimizar un poco más la zapatilla. En ingeniería, lógicamente, es un campo en el que se está usando muchísimo, en arquitectura para hacer maquetas de edificios, en joyería, que te permite hacer joyas súper personalizadas o a la medida de la persona que lo quiera. En medicina, que ahora veremos un par de casos. En moda, como este vestido que igual no debe ser muy cómodo, pero desde luego es muy llamativo. Y ese casco es la pieza que se hizo de presentación para la impresora de los $330.000, que es un casco impreso en una pieza en un plástico súper resistente y multicolor, que es una cosa que no se puede hacer con el resto de impresoras de plástico. Estos son un par de casos de medicina este mes pasado, y es lo que comentaba antes de
la diferencia que aporta el poder escanear algo y tener un fichero que eres capaz de reproducir. Esta señora, por lo visto, tenía una enfermedad que el grosor de su cráneo iba aumentando y pasó de 1,5 milímetros a 5. Y entonces, pues básicamente, su cerebro se estaba quedando sin espacio. Entonces, no es que le hayan puesto un cráneo nuevo, es que le han puesto su cráneo. Entonces, claro, la diferencia es que es su forma exacta y el cambio es importante. Y, por ejemplo, ese otro caso que hay allí, ese no es que hayan hecho un corazón, porque todavía no estamos en esa situación, sino que antes de hacer una operación, se hizo, mediante una ecografía, se hizo el modelo 3D del corazón de ese niño, y los médicos pudieron examinar exactamente cómo era ese corazón que iban a operar antes de abrir, lo cual es de una ventaja importante a la hora de no encontrarse sorpresas. Otros usos más llamativos, como es este caso de la cocina, es gente que ya se está planteando cómo empaquetar la comida de alguna manera más transportable y luego que el cocinado sea impreso. Pero bueno, esto es todavía un poco, no sé si real. Yo todavía esta en concreto es de una empresa española, yo todavía no la he visto, pero bueno, ahí está la cosa. Y otra parte que a mí me llama bastante más la atención es la parte de la NASA, que claro, imagínate que estás en la estación internacional y se te rompe una herramienta. Si pudieras tener una máquina y tener los ficheros de las herramientas que necesitas y eres capaz de allí de generar tu pieza, pues la diferencia es importante. Y si ya nos vamos a queremos ir a colonizar la Luna, no podemos transportar casas, habitáculos de una manera rentable. El coste en combustible sería inviable, pero sí igual podemos transportar material empaquetado de manera que sea fácilmente transportable con su maquinaria y al llegar allí fabricar las piezas para construir edificios modulares. Y aquí os vamos a contar un poco un caso particular en el que le hemos utilizado esta impresora. Para nuestra campaña de Navidad surgió la idea de hacer un pájaro de chocolate y claro, la primera respuesta que tuvimos fue: no, yo es que para hacer un molde necesito 8 semanas para hacer un molde de silicona para a partir de ahí fabricar los pájaros. Y dijimos, pues podemos hacer, con el diseñador 3D que tenemos en nuestra empresa, podemos hacer el diseño del pájaro que queremos, luego hacer el negativo de ese pájaro e imprimir el molde. Y entonces pudimos ir al día siguiente al señor de la fábrica de chocolate a decirle: probemos con este molde. Obviamente no es un molde de silicona, no va a durar como puede durar ese molde, pero te permite hacer esa primera idea de ver si, esa primera prueba de ver si tu idea es factible. Y entonces estuvimos haciendo muchos experimentos con chocolate para ver cómo se hacen piezas, cómo se hacen figuras de chocolate rellenas o no rellenas, y finalmente la campaña salió a tiempo y nos permitió lo que acabamos haciendo finalmente, porque no nos daba tiempo a hacer tantos moldes como necesitaríamos para imprimir todos esos pájaros. Al final acabamos haciendo el positivo del pájaro y se acabó haciendo un molde a partir de eso, pero ya teníamos algo de lo que partir para poder darle a la persona y decir: hazme este molde. No decirle: queremos hacer esto. Y eso es todo. Aquí está colgada la presentación por si queréis acceder luego a los vídeos que hay ahí colgados o a los links de los materiales. Y bueno, vamos a poner un poco la máquina en marcha a ver si decide funcionar, puesto que los viajes no le sientan muy bien. Y esta mañana, al tratar estábamos imprimiendo el logo del IAB y no se ha comportado muy correctamente. Entonces vamos a imprimir una pieza más pequeña, a ver si funciona o que por lo menos podáis ver cómo es el principio. Si la encuentro. Entonces ahora lo que hace la máquina es que
sube la plataforma, la zona que pinta, por así decirlo, solo se mueve en estos dos ejes, en el eje X y en el eje Y, y la mesa es la que va bajando y es donde está la mayor precisión de la máquina. O sea, si es el motor más preciso que le permite ir bajando cada poquito a poquito, ir pintando las capas. Eso es lo que le da la resolución de la que hablábamos antes. Entonces ahora se queda aquí en la esquina esperando a calentarse. Tiene que llegar hasta los 230 grados, que es la temperatura a la que se funde este plástico, y que lo que hace es que entra por aquí arriba, tiene un pequeño motorcito aquí que tira del plástico que está aquí atrás, y aquí lo funde y sale aquí por esta boquilla que hay aquí abajo. Entonces ahora, según se vaya calentando, empezará a salir un poco de hilo, como este que hay por aquí, que bueno, casi ni se aprecia, y que es lo que va haciendo al final cada capa. Sí, claro. Bueno, en realidad, si queréis acercaros a verla y a ver las piezas, es lo suyo. Sí, para nosotros mismos ver si nuestras ideas tienen sentido antes de ir al cliente y venderle una idea, probamos a hacerla nosotros. Entonces, ahora lo que ha hecho es que ha puesto, desde aquí, desde donde estaba, ha empezado a pintar su primera capa, y entonces ahora lo que va haciendo es que va pintando todo lo que encuentra en esa altura, lo pinta. Pinta primero su contorno y luego empieza a hacer el relleno. Entonces, pues aquí tenemos algunas piezas, o sea, puedes hacer piezas que sean móviles. ¿Cuánto tarda en imprimir esto? Pues eso tarda como 2 horas y media, más o menos. Este ha sufrido daños en el camino, veo. ¿Esta? ¿La que era móvil? ¿Esta? Sí, es la misma. Esa es esta, pero que ya le he quitado esto. O sea, le he traído esta pieza porque igual no se entiende así que en realidad esto viene de esto. Luego tú le quitas estos andamios, claro, porque si no, no sería capaz de hacer esta pelota, no se sujetaría en nada, ni este techo, porque claro, aquí no tiene dónde apoyarse. Sí, con un cúter, con unos pequeños alicates. Pues este tarda, sí, como unas 2 horas más o menos. O sea, piezas de este tamaño, pues estás 2 horas, 2 horas y media. Luego ya piezas más grandes, pues tardas más tiempo. Pero... O sea, al mínimo contamos 2 horas, ¿no? Sí, por ejemplo, es lo que está haciendo ahora, que ya se ha desplazado, por lo que veo. Es el problema que tiene hoy. Debe tener un problema en este pequeño motor y se está desplazando lateralmente. Te permite hacer piezas con la precisión como para poder tener una rosca. O las que... Lo que queríamos imprimir aquí era, por ejemplo, el logo del IAB, pues tienes aquí... Bueno, ha ido bien, ¿no? Está bien. Como la I flotaba, o sea, el puntito flotaba, pues le hemos puesto un palito que también hemos impreso.